Buen día chicos, continuando con nuestras clases, hoy día vamos a trabajar el imperio o la cultura Chimú. La clase anterior hemos trabajado la cultura Wari. Hoy continuamos entonces con Chimú. Dentro de las características generales de la cultura Chimú, podríamos decir, ya en la clase anterior habíamos terminado que cuando la caída del imperio Wari se da, cuando se rebelan los líderes locales y cada uno organiza un reino. Entonces cuando Wari desaparece, entra en decaída, entra en crisis, entonces surgen una serie de reinos y una serie de señorías. A este periodo se le denomina intermedio tardío o también se les denomina estados regionales, no se olvide. Al periodo histórico después de la caída de Wari, cuando surgen nuevos reinos y nuevos señoríos, a ese periodo se le llama intermedio tardío o la etapa de los estados regionales. Ha durado desde la caída del imperio Wari hasta el año 900 y 1740, cuando el imperio Inca empieza a organizarse, empieza a crecer y surge la hegemonía de este imperio por todo el territorio andino. Muy bien. Entonces estos líderes se ven fortalecidos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo era el medio geográfico de la cultura Chimú? ¿Dónde se han desarrollado? El reino de Chimú tuvo como capital a la ciudad de Chanchán. Estos iniciaron su crecimiento o su expansión de la costa central y norte, es decir, desde Tumbes hasta el Valle Chillón en Lima. Y por el este han llegado hasta las estribaciones andinas, pero no han logrado ocupar la sierra, solamente han llegado hasta las estribaciones, hasta la región Yunga, no han subido más. Ahora bien, el área que ocupó la cultura chimón sería de aproximadamente 1000 kilómetros de norte a sur. Se dice que tendría una población de 500.000 habitantes, de los cuales estos 40.000 vivían en el centro urbano de Chanchán, que era su capital. Hoy se encuentra en la ciudad, en la región Trujillo, en la Libertad. Ahora, los habitantes de este pueblo hablaban diferentes idiomas, diferentes dialectos, pero el dialecto o el idioma más hablado por la mayoría de los indígenas de la época era el muchic, pero los pescadores tenían su propio idioma y el idioma se llamaba el Kidnam. Ahora, si tenemos que hablar sobre el origen o la historia de Chimú, los investigadores dicen que se inicia con la llegada de un personaje legendario que vino del mar y que ocupó el Valle de Moche. Este personaje que llegó del mar se llama Tacainamo y Tacainamo sería el fundador de Chimú. De él han descendido otros gobernantes, entre ellos Aguacricur, que era su hijo, y Nausen Pingo, que era su nieto. Estos han extendido su territorio por los valles que estaban cercanos a Chimú. Cobraban impuestos, cobraban tributos a los señoríos locales, como por ejemplo a los de la cultura lambayeque o sicán. Para el año 1470 ya llegan los incas, comandados por el Auqui Tupac Yupanqui. Ustedes saben, Auqui era el príncipe, todavía no era el gobernante, el Auqui viene y llega a la zona. Y en un encuentro, en un enfrentamiento bélico, en una batalla, Tupac Yupanqui derrota al último de los Chimucapacs, al último de los gobernantes de la época. Este gobernante Chimú que fue derrotado por Tupac Yupanqui se llama Minchancaman, descendiente de Tacainamo, de Huacricur y de Nausempinco. Minchancaman es capturado y luego es llevado juntamente con los nobles y con los artesanos a la ciudad del Cusco. El Inca hacía eso a todos los pueblos que iba capturando, que iba subyugándolos. A sus gobernantes se los llevaba a la capital del Cusco y con él se llevaba a sus artistas, en este caso a los artistas, a los artesanos, se llevaban oro y plata.
para que sirve de adorno a las estatuas del templo de Coricancha. Ahora, otros estudios posteriores nos dicen que el reino Chimú se tiene que estudiar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista mítico, ya prácticamente les hemos estado hablando. Está relacionado con la leyenda de Tacainamo, que llega del mar, tiene a su hijo Huacricur, a su nieto Nausempinco y termina con el último de sus descendientes, el Minchancaman, que es capturado y llevado al Cusco. Entonces Tacainamo, fundador de la ciudad de Chanchán, sus descendientes eran denominados Chimocapacs, o sea, los gobernantes se les llamaba Chimocapac. Estos gobernaban de manera hereditaria, ya estamos hablando de época imperial, ya no gobernaban los sacerdotes o los militares. Chimú ya era imperial porque tenía su gobernante y el cargo de gobernante era hereditario, se le daban a sus hijos y a sus hijos, ¿no? Muy bien, y el otro punto de vista muy diferente al del mítico es el punto de vista arqueológico para estudiar a Chimú. Aquí los arqueólogos sostienen que Chimú ha tenido la influencia de Huari. Chimú ha mezclado los elementos en sus diferentes manifestaciones culturales de las culturas locales que han existido antes de Chimú, como Moche o Lambayeque. Chimú prácticamente entonces ha tomado todas las manifestaciones de Moche y de Lambayeque, ha enriquecido sus manifestaciones culturales. En el campo de la economía, la actividad económica principal a la que ellos se dedicaban era a la agricultura. Entonces ellos han necesitado ampliar sus zonas agrícolas y para ello han hecho uso de los puquiales, de las aguas subterráneas y de los ríos, con lo cual han podido irrigar sus valles y para el cual también han construido canales de riego. También han construido campos agrícolas, muy similares a las chacras de ahora, pero hundidas en agua. Esas chacras hundidas en agua tenían un nombre y se llamaban huachaques. ¿Y para qué lo hacían eso? Ahí cultivaban sus productos. Estos se encontraban ubicados cerca de su ciudad capital, que era Chanchán. Ahora, para poder transportar el agua a los moches, desarrollaron una extensa red de canales. Y en esta red de canales han podido mejorar sus campos. Y esos canales tenemos que construyeron los chimús, tenemos el canal de Mochica, el Moro, Guatape y el de Santo Domingo y también el de la Cumbre. Recorría 80 kilómetros, llevaban las aguas desde el río Chicama hasta el valle de Moche. O sea, ellos han tenido una tecnología agrícola muy avanzada porque han construido canales de riego y llevaban agua a grandes distancias. Entonces, este uso del agua les ha permitido a ellos ampliar su frontera agrícola. ¿Y qué sembraban? Principalmente el maíz, el frijol, el maní, el algodón, el ají. Árboles frutales como el pacay, la ciruela, la lúcuma, la palta, la ganábana. Son alimentos nativos, no han traído los españoles. También otra de sus actividades económicas era la pesca. Lo han realizado gracias al uso de los caballitos de totora, que hasta hoy día lo visto en Huanchaco, en Trujillo. Son unas pequeñas embarcaciones hechas de totora. Con ellas pescaban una serie y variedades de peces, utilizando redes sujetadas entre dos embarcaciones, entre dos caballitos de totora. También se han dedicado a la caza. Fue practicado tal vez como una actividad de ritual para sostener a su población. Muy bien. Ahora, en el aspecto de la religión, su dios principal fue la luna, a quien ellos le llamaban Shi. A ella le dedicaron grandes templos porque era considerado más importante que el sol, porque a la luna era visible de día y también de noche, no se olviden. Su dios principal ha sido Shi, la luna. También adoraban al mar,
y al mar le decían Ni. También le daban sus ofrendas de maíz, también les rendían culto a las 4 estrellas, porque se pensaba que de esas estrellas venían las clases sociales. Existían cultos locales en cada curacasco y en cada reino chimú. Esos estudios arqueológicos nos permiten conocer que también rendían culto a los muertos, a los cuales se les rendía grandes ceremonias, inclusive hacían sacrificios y ofrendas para la vida después de la muerte. En sus manifestaciones culturales, que hasta hoy día existen, ahí están los restos que dejaron los chimús. Vamos a destacar en la orfebrería. En orfebrería recibieron influencia de la cultura lambayeque o sicán, o sea, ellos les enseñaron. De ellos han aprendido la técnica del martillado y del laminado. También han aprendido de los lambayeque, de los sicán, han aprendido la fundición. Ellos han producido objetos como vasos, cuchillos, figuras de animales, brazaletes y algunas máscaras. El material que utilizaban ha sido el cobre, la plata, el oro y también el estaño. Han utilizado aleaciones para producir los trabajos que ellos hacían. En cerámica elaboraron vasijas de forma globular, con asa de forma de estribo, eran monócromas de un solo color. Los utilizaban como recipientes domésticos en la cocina para guardar agua, para guardar sus alimentos y también en algunas ceremonias rituales. Es típico de la cerámica chimú las botellitas silbadoras. En el tejido hicieron uso de técnicas de los anudados, utilizando plumas de las aves de la Amazonía. Esta elaboración, ese trabajo consistía en utilizar 2 paños de tela de algodón en la que cosían una sarta de hilos a la que luego se ataban las plumas. Aquí predominan los colores naranja, celeste y amarillo. Y en aspecto de la arquitectura, han sido grandes constructores de grandes ciudades, por eso se les denomina el patrón urbanístico de Chimú. Ellos han construido centros ceremoniales y destaca su capital, Chanchán, la ciudad de Chanchán, que tiene una extensión de 20 kilómetros cuadrados. 6 kilómetros es el área donde se aglutinaba en la ciudad la gente, donde nucleaba la gente, que ha sido ocupada sucesivamente. Los viejitos se morían y los jóvenes los iban ocupando. Cada gobernante construyó su palacio tras la muerte de Chimucápac, que fallecía. Las construcciones que ellos realizaron cuentan con patios residenciales en forma de plataforma, de forma rectangular. El material fundamental que usaban para la construcción ha sido el adobe, hecho con moldes de piedra, de canto rodado, utilizaban madera y también utilizaban la totora. Las paredes habían decoraciones en alto relieve y en esas figuras representaban figuras geométricas, peces y algunas aves. En las afueras de las ciudadelas hoy día hay restos de construcciones de distintas de los palacios que habían, donde habían vivido los gobernantes, los productores, los servidores, el pueblo, estaban divididos también. Y ellos construyeron una red de caminos para articular administrativamente la capital con las ciudades, con los pequeños pueblos que habían en las provincias. Eso permitía acceder a los campos agrícolas, a las áreas de pesca, a las minas. Aquí destacan las construcciones de Pacatnamú y las huacas El Dragón y el Purgatorio. Bien, chicos, el trabajito que les voy a encargar hoy día es que ustedes me van a trabajar la página 95 del libro, la retroalimentación y trabajando en clase. Y en la página 97, 6 y 97 van a trabajar verificando el aprendizaje. Les espero hasta el final de la hora de clases para ya ir preparando los exámenes para la próxima semana. Hasta aquí llegamos, chicos, y nos vemos la próxima clase. Gracias.